¿Qué pasaría si te dijera que un solo árbol, uno que está además en peligro de extinción, podría ser la clave para reinventar la ganadería, hacerla más sostenible y, de paso, combatir el cambio climático en Ecuador? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una especie fascinante, el Centrolobium obstructivo, mejor conocido allá como amarillo Guayaquil. Es que es una historia increíble porque parte de un problema muy, muy concreto. Tienes un árbol con una madera valiosísima, o sea, pesada, durable, de un color precioso, Claro. pero que está literalmente al borde de desaparecer. Y el gran obstáculo para salvarlo y aprovecharlo de forma sostenible es que hasta hace nada no sabíamos casi nada sobre cómo crece. Era un misterio total. Un misterio que un estudio reciente, publicado en Frontiers in Forest and Global Change, se propuso resolver. Y lo hice de una manera, la verdad, muy particular. No estudiando el árbol en un bosque virgen, sino en un entorno, pues, creado por el ser humano. En fincas ganaderas. Exacto, en fincas ganaderas. Sí, se enfocaron en árboles plantados como cercas vivas dentro de lo que se conoce como sistemas silvopastoriles, que son esta mezcla pues muy inteligente de árboles, pasto y ganado. La idea era crear una especie de manual de instrucciones para este árbol. Entiendo. Entonces, la misión para esta charla es bastante clara. Primero, vamos a intentar entender estos modelos matemáticos que usaron, que son como una bola de cristal para predecir el futuro de estos árboles. Ajá. Después, sacar los números clave. ¿Qué tan rápido crece? ¿Cuándo es el mejor momento para cosecharlo? Y lo más importante, conectar todo esto con el mundo real. ¿De qué le sirve esta información a un agricultor, a un gobierno o a cualquiera que le interese la conservación? Es un viaje que nos va a llevar de la estadística, digamos, más pura y dura, a la economía rural y a las políticas ambientales, y demuestra cómo un solo estudio, uno bien hecho, puede cambiar las reglas del juego por completo. Perfecto, pues arranquemos por el principio. Descríbenos un poco más este escenario. ¿Qué es exactamente un sistema silvopastoril y por qué es tan importante para esta historia? Claro, un sistema silvopastoril, o SSP, es una de esas prácticas que ahora se llaman climáticamente inteligentes. Y la verdad no es un eslogan, de verdad lo son. O sea, no es solo poner árboles y ya. Para nada. En lugar de tener un campo de pasto pelón, se integran árboles en el paisaje ganadero. Y los beneficios son un montón. Me imagino que lo primero es la diversificación económica para el agricultor, ¿no? Madera por un lado, ganado por el otro. Eso para empezar, pero los beneficios ecológicos son enormes. Los árboles protegen el suelo de la erosión, que es un problemón en zonas de pastoreo intensivo. Claro, crean un microclima, conservan la humedad y, fundamental, capturan carbono de la atmósfera. Y hay un beneficio que a veces se nos olvida. Mejoran la productividad del ganado. A ver, eso sí me interesa. ¿Cómo es que los árboles hacen que el ganado produzca más? ¿Son vacas más felices o qué? Pues, literalmente. Los árboles dan sombra. Una vaca o un toro que pasa menos tiempo bajo el sol achicharrante sufre menos estrés por calor. Tiene todo el sentido. Y un animal menos estresado come más, engorda más, produce más leche. Es una conexión súper directa. En este estudio, que fue muy ambicioso, se analizaron 415 parcelas de 1 hectárea a lo largo de 7 provincias. ¡Wow! Es un muestreo muy amplio. Sí, en las tierras bajas de Ecuador. Y en todas estas parcelas, el amarillo Guayaquil no estaba plantado al azar, sino de una forma muy, muy específica. Como cercas vivas, decías. Exacto. Haz de cuenta que son hileras de árboles plantados muy juntos, a unos 2 metros de distancia entre sí, que van delimitando los potreros. Es una densidad alta, unos 200 árboles por hectárea. Y esto crea una estructura muy definida que es el corazón del estudio. Entendido. Un sistema que es bueno para el suelo, bueno para las vacas y bueno para el bolsillo. Justo. Ahora, el estudio se mete de lleno en algo que suena bastante intimidante. Compararon 2 modelos matemáticos complejos, el CR-GADA y el CRH. La pregunta es, ¿por qué necesitamos algo tan sofisticado para saber cómo crece un árbol? ¿No basta con ir a medirlo cada año con una cinta métrica y ya?
Esa es la pregunta del millón, y es clave para entender la ciencia forestal moderna. Medir el pasado es, pues, relativamente fácil. El verdadero poder está en predecir el futuro. Claro, estos modelos son justamente eso, herramientas de predicción. Son como el pronóstico del tiempo, pero para los bosques. Te permiten proyectar con un grado de certeza cuál será la altura, el diámetro, el volumen de madera de un árbol o de un bosque entero dentro de 5, 10 o 20 años. Sin eso, cualquier plan de manejo forestal sería como navegar a ciegas. Totalmente. Y como en los pronósticos del tiempo, pues no todos los modelos son iguales. El modelo CRH es más simple, más tradicional. Asume que la forma en que crece un árbol sigue un patrón más o menos fijo. ¿Ok? Pero el modelo CRG-ADA es mucho más sofisticado. Es más flexible. Los científicos lo describen como polimórfico y con múltiples asíntotas. A ver, detengámonos ahí. Esas palabras suenan a que necesitan traducción. Polimórfico me suena a que tiene muchas formas, ¿no? Exacto. Quiere decir que el modelo entiende que el árbol puede crecer de maneras totalmente distintas dependiendo de si está, no sé, en una zona muy lluviosa o en una muy seca. Exactamente esa es la idea. No asume una única curva de crecimiento para todos, que es lo que hacen los modelos más sencillos. Reconoce que la personalidad del crecimiento cambia con el entorno. Ajá. Y lo de múltiples asíntotas se refiere a que el modelo también entiende que el techo de crecimiento, o sea, la altura o el grosor máximo que un árbol puede alcanzar, no es el mismo en todas partes. Un árbol en un sitio excelente tendrá un techo mucho más alto que uno en un sitio pobre. O sea que el modelo Gamda es como un sastre que hace un traje a la medida para cada situación, mientras que el otro es más como un traje de talla única que no le queda bien a todos. Esa es una analogía perfecta. El estudio básicamente puso a competir a estos dos modelos para ver cuál predecía mejor la realidad, tanto para la altura como para el diámetro del tronco. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Quién ganó la competencia de las bolas de cristal matemáticas? Pues el resultado fue contundente. El modelo CRG-ADA fue significativamente superior en todos los aspectos. Demostró tener una capacidad de predicción y de generalización mucho mayor. ¿Y eso en números cómo se ve? Para ponerlo en números, que al final es lo que cuenta, midieron algo llamado coeficiente de determinación ajustado, que básicamente te dice qué porcentaje de la realidad es capaz de explicar tu modelo. Ok, ¿y cuáles fueron los números? El CRG-ADA obtuvo un 0.969, es decir, explicaba el 96.9% de la variación en los datos, un número altísimo. ¡Wow! El CRH, en cambio, se quedó en 0.887. Es casi un 10% de diferencia. En el mundo de la estadística, eso es un mundo de diferencia, ¿o no? No, bueno, la diferencia es brutal. Y no es solo el número general. Cuando analizaron los errores, los fallos de cada modelo, vieron un patrón muy claro. ¿Cuál? El modelo simple, el CRH, se equivocaba de forma predecible. Subestimaba cuánto crecían los árboles jóvenes y luego sobreestimaba el crecimiento de los árboles de edad media. Tenía un sesgo, pues. Ah, ya. El modelo GADA, en cambio, tenía errores mucho más pequeños y distribuidos al azar. Era sencillamente una herramienta más precisa y confiable. Entiendo. Entonces, ya tenemos la herramienta de sastrería fina, el modelo GADA. Ahora, si ya tenemos este pronóstico tan preciso, ¿qué nos revela sobre el amarillo Guayaquil? ¿A qué velocidad puede crecer este árbol en el mundo real? Aquí es donde la cosa se pone práctica. ¿Cuáles son esos números que un agricultor o un ingeniero forestal necesita tener grabados en la mente? Bueno, para eso entramos en dos conceptos clave. El primero es el índice de sitio. Piénsalo como una calificación, de la A a la F, que le das a un terreno según su potencial para hacer crecer árboles. Ok, una calificación del lugar. Exacto. Y esta calificación no depende solo del suelo, sino también de la lluvia, la temperatura, de todo el paquete ambiental. Y supongo que en un país tan diverso como Ecuador, esas calificaciones varían enormemente de un lugar a otro. Drásticamente. El estudio lo demuestra con una claridad impresionante. En los mejores sitios, como una localidad llamada Pichilingue, que tiene buena lluvia y suelos fértiles, el amarillo Guayaquil es un cohete.
¿Qué tan rápido? A los 10 años puede alcanzar 20 metros de altura y 21 centímetros de diámetro. Es un crecimiento espectacular para una especie nativa de madera dura. ¿20 metros en 10 años? ¡Wow! Y en el otro extremo, ¿cuál sería un sitio con calificación, digamos, reprobatoria? El otro extremo serían zonas como la cordillera Chongón-Colonche, que sufre un estrés hídrico brutal, con hasta 11 meses de déficit de agua al año. 11 meses. Ahí la historia es completamente diferente. A los mismos 10 años, el árbol con suerte alcanza 8 metros de altura y 9 centímetros de diámetro, menos de la mitad en ambos casos. La diferencia es abismal. Y esto nos lleva al segundo concepto que mencionabas, que imagino que es el que traduce ese crecimiento en volumen de madera. El incremento medio anual, o IMA. Esta es la métrica de oro en la silvicultura. Te dice cuántos metros cúbicos de madera produce en promedio una hectárea cada año. El dato clave para la productividad. Justo. Y aquí es donde las cifras del estudio realmente impactan. A ver, suéltalas. En los mejores sitios en los de calificación A+, el IMA máximo es de 14.8 metros cúbicos por hectárea al año. Y este pico de productividad se alcanza a los 26 años. 14.8. Ok. ¿Y en los sitios malos? En los sitios malos, el IMA máximo es de solo 4.4 metros cúbicos por hectárea al año, y se alcanza más tarde, a los 30 años. Un momento. Estamos hablando de una diferencia de más del triple en la productividad anual de madera. Para que nos hagamos una idea, ese 14.8 es mucho. ¿Cómo se compara con árboles comerciales famosos como el pino o el eucalipto? Es una excelente pregunta porque pone el número en contexto. Es una cifra muy competitiva para una especie nativa de madera dura y de alto valor. Obviamente no llega a los niveles de un eucalipto clonado que crece como si no hubiera un mañana. Claro, esos son otra cosa. Pero sí compite y hasta supera a muchas plantaciones de pino o teca, que es otra especie tropical muy popular. Lo que esto te dice es que no es necesario recurrir a especies exóticas para tener una buena productividad. Esto me lleva directo a la pregunta del millón para cualquiera que vea esto como un negocio. ¿La edad de cosecha? Si la productividad varía tanto, ¿existe una edad perfecta para cortar el árbol? Sí, y tiene un nombre técnico muy elegante. La edad biológica óptima de rotación, o EBOR, es el punto de máxima eficiencia biológica. A ver, imagina dos curvas. Una es el crecimiento de este año en particular, y la otra es el crecimiento promedio a lo largo de toda la vida del bosque. El momento en que esas dos curvas se cruzan, esa es la edad óptima. Es como el punto justo en que un atleta alcanza su máximo rendimiento antes de empezar a decaer. Esa es una gran forma de verlo. Y para el amarillo Guayaquil, esa edad varía, por supuesto según la calidad del sitio. En los mejores lugares, la edad óptima de cosecha es a los 26 años. 26 años. En ese momento, se puede obtener un rendimiento total acumulado de 386 metros cúbicos por hectárea. ¿Y si un agricultor se adelanta y corta a los 20 por necesidad de dinero, estaría dejando mucho sobre la mesa? Muchísimo. El crecimiento entre los 20 y los 26 años es exponencial. Y si espera demasiado, digamos hasta los 40, el bosque sigue acumulando madera, pero cada año que pasa la ganancia es menor. Pierde eficiencia. Claro. En los peores sitios, por cierto, hay que ser más paciente. La edad óptima es a los 30 años y el rendimiento total es mucho menor, de apenas 136 metros cúbicos por hectárea. Ok. El panorama está clarísimo. Tenemos un modelo predictivo de alta precisión. Tenemos los números clave de crecimiento y hasta la edad perfecta para la cosecha. Ahora, la parte más importante. ¿Cómo aterrizamos todo esto? ¿De qué sirve en el campo, en las oficinas de gobierno, en la vida real? Aquí es donde esta investigación pasa de ser un artículo científico a ser una herramienta de cambio real. Las aplicaciones son muy concretas. La primera, y más obvia, es para el manejo sostenible. Claro. Un agricultor o un gestor forestal en Ecuador ahora tiene una guía, un mapa. Ya no tiene que adivinar. Sabe que dependiendo de su terreno, el punto óptimo de cosecha está entre los 26 y los 30 años. Le quita la incertidumbre a una inversión a muy largo plazo. Exacto. Pero la segunda aplicación es, para mí, la más revolucionaria y tiene que ver con la política de conservación. A ver, el Ministerio de Ambiente de Ecuador, con la mejor de las intenciones, estableció una regla, un diámetro mínimo de corta de 40 centímetros para esta especie en bosques naturales.
Suena lógico, una regla para proteger los árboles que aún no son maduros. El problema es que es una regla de talla única para situaciones muy diferentes. Y aquí viene el dato más demoledor del estudio. Ok. En estos sistemas silvopastoriles, un árbol alcanza esos 40 centímetros de diámetro en unos 60 años, en los mejores sitios. Ahora, ¿tienes idea de cuánto tardaría en alcanzar ese mismo diámetro en un bosque natural, compitiendo con miles de otros árboles por luz y nutrientes? ¿Debe ser más, el doble, quizás, 120 años? Entre 115 y 140 años. No puede ser. ¿De 115 a 140 años? ¡Qué locura! O sea que un árbol que se corta legalmente hoy en un bosque nativo pudo haber germinado durante la Revolución Mexicana. Así es. Eso cambia por completo la perspectiva de lo que significa un árbol maduro. Cambia todo. Significa que aplicar esa regla única es un error garrafal. Se corre el riesgo de permitir la tala en bosques naturales de árboles que, aunque tienen el diámetro legal, son ecológicamente adolescentes. Claro. Este estudio le da al gobierno los datos para decir, momento, necesitamos una regulación para bosques naturales y otra, mucho más flexible, para los árboles cultivados en fincas. Proteges el bosque nativo y al mismo tiempo incentivas a los agricultores. Exactamente. Es un argumento científico irrefutable para una mejor política pública. Impresionante. Totalmente. ¿Qué más? Tercero, impulsa la reforestación y la agroforestería. El estudio es una prueba de concepto. Demuestra que una especie nativa amenazada puede ser productiva y rentable. Es un desafío a la idea de que para ganar dinero hay que plantar especies exóticas. Justo, es decirle a la gente, mira, con lo tuyo, con lo nativo, se puede. Y, muy importante, ayuda a no cometer errores. Ahora un agricultor sabe que si intenta plantar amarillo Guayaquil en una zona de sequía severa, simplemente no va a funcionar. Es una guía para invertir bien. Y había un último punto un poco más sutil, sobre el entendimiento ecológico del árbol. Sí, y es fascinante. Es la relación que existe entre cómo crece en altura y cómo crece en diámetro. En los sitios buenos, el árbol le apuesta todo a crecer hacia arriba, muy rápido. Para ganarle la carrera por la luz a sus vecinos. Exacto, su crecimiento es más espigado. En los sitios con mucho estrés, por falta de agua, la estrategia cambia. El crecimiento se vuelve más simétrico, más equilibrado entre altura y grosor. Se hace más robusto. Es como si el árbol dijera, aquí la cosa está difícil, mejor me hago fuerte y robusto en lugar de intentar llegar al cielo. Increíble. Es una adaptación que podemos medir. ¿Y eso tiene alguna aplicación práctica? Sí, sugiere que quizás la densidad de plantación debería ser diferente según el sitio. Tal vez en los sitios buenos se les puede plantar más juntos para favorecer el crecimiento en altura y tener troncos más rectos. Y en los más secos, más separados. Mientras que en sitios más secos necesitarían más espacio para desarrollar un buen sistema de raíces. Abre la puerta a una silvicultura de precisión. Entonces, haciendo un recuento, partimos de un árbol valioso pero casi desconocido. Y gracias a este estudio, ahora tenemos herramientas predictivas súper potentes. Pasamos de la ignorancia casi total a tener un manual de operación detallado. Tenemos cifras de rendimiento muy concretas, de hasta casi 15 metros cúbicos por hectárea al año. Sabemos que la edad óptima de cosecha está entre los 26 y 30 años. Ajá. Y, lo que es más crucial, hemos visto cómo este conocimiento científico puede y debe influir en la economía de los agricultores, en las políticas de conservación para proteger los bosques primarios y en la lucha global contra el cambio climático. Y es importante decir que los propios autores lo ven como un primer paso fundamental. Señalan que lo siguiente es medir con precisión cuánto carbono captura esta especie. Porque si tienes ese dato... Abres la puerta a los mercados de carbono. ¡Exacto! Puedes abrir la puerta a que los agricultores reciban pagos por servicios ambientales. Sería otro incentivo económico enorme para reforestar. Claro, un ingreso adicional antes incluso de vender la madera. Es realmente un caso de estudio redondo. Y todo este análisis, que se ha centrado en modelar con tanto detalle el crecimiento de árboles plantados en hileras, casi como un cultivo, me deja con una pregunta final para reflexionar. A ver. Si ya podemos optimizar el crecimiento y la sostenibilidad al nivel de una simple cerca viva,
¿Qué es lo que nos impide usar este mismo nivel de precisión y de entendimiento para diseñar paisajes agrícolas y forestales enteros que sean al mismo tiempo altamente productivos para nosotros y ecológicamente resilientes para el planeta?